Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ombliguito de semana, es miércoles ya. Bendiciones. Vamos a comenzar. Esto es Café con Cristo. Hoy sí estoy acompañándoles con un cafecito, bueno, con un chocolatito caliente. Ya está el tiempo para poder disfrutarlo. Vamos a comenzar. Espero que nos acompañe a tomar un café con Cristo. El tema de esta noche es la túnica de colores. Vamos a hablar sobre la historia de José. Y le voy a pedir que me acompañe al libro de Génesis. Esperemos que alguien más se nos añada. Mientras tanto, nosotros vamos a comenzar con nuestro café con Cristo del día de hoy. Acompáñeme al libro de Génesis, capítulo 37, del versículo 1 en adelante. Vamos a comenzar a leer. Y comenzamos leyendo en Génesis y la palabra de Dios dice así: los sueños de José. Vamos a comenzar en el versículo 1, capítulo 37 del libro de Génesis. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bila y de Silpa, que eran concubinas de su padre Jacob. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica de colores muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Pues les dijo: préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos le replicaron: ¿de verdad crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta noche. Te pedimos que tu bendita y preciosa palabra llegue a los hogares, a nuestros corazones, que tú nos puedas ayudar a interpretarla, Señor, a entenderla, a vivirla, Señor, y a tomar la parte que tú traes para cada uno de nosotros esta noche. Te damos gracias por tu presencia, por tu compañía, Jesús. Te pedimos que te quedes aquí, que nos enseñes, nos ministres y nos bendigas. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones a quienes veo que se están añadiendo. Vamos a hablar entonces esta noche de lo que nos dice la palabra. Leímos un poco sobre la historia de José, el hijo de Jacob, y dice que Jacob tenía preferencia y amaba más a José porque a José lo había tenido en su vejez. Este amor, esta circunstancia provocó que José fuera odiado por sus hermanos y esto le provocó a José que él fuera odiado por sus hermanos. Así que la historia nos dice que su padre le mandó confeccionar una túnica con colores para dársela a José porque cuando él se la entregó, José fue más odiado por sus hermanos cuando recibió la túnica y supieron ellos que era preferido de su padre, y esto consiguió con la túnica que él fuera más odiado. Esta historia nos narra que sus hermanos planearon matar a José. Cuando José fue enviado por su padre a buscarlos para ver qué ellos estaban haciendo, ellos planearon quitarle la vida a José. Pero Rubén, el hermano de José, les dijo a sus hermanos que no lo mataran, que lo tiraran en una cisterna, porque él planeaba regresar y sacarlo después. Él no sabía que cuando él se fue y dejó a sus hermanos ahí, cuando él intentó volver por su hermano ya había sido vendido por los demás hermanos por unas monedas de plata como esclavo. ¿Te imaginas tú el dolor para José
que tu misma sangre te odiare, que tu misma sangre hablara mal de ti, que tu misma sangre planeara matarte. ¿Te imaginas tú el dolor de Jacob cuando sus hermanos, con toda premeditación y malicia, llevaron la túnica que era de José toda rasgada y llena de sangre? ¿Qué historia tan más fuerte? Venimos a hablar esta noche de lo que dice la palabra en Génesis. La lección que quiere darnos Dios esta noche es que cuando Dios tiene un plan para ti, cuando Dios quiere algo con nuestra vida, no importa quién o qué circunstancia o situación dolorosa se levante contra nosotros, Dios cumplirá su propósito, cumplirá lo que Él ha dicho sobre ti, Él te librará, Él te ayudará y Él te posicionará donde Dios ha dicho que quiere hacerlo contigo. José, más adelante la historia nos narra que José fue vendido a Potifar, un funcionario del faraón, y su esposa de este hombre quiso seducir a José. Cuando José se negó a acostarse con ella, ella mintió y Potifar lo echó a la cárcel. José era inocente. Hagamos una pausa, imagínate. Primero es el amado de su papá que le da una túnica bella confeccionada para él, lo separa porque él era el hijo de su vejez. Entonces su padre tenía preferencia sobre él. Sus medios hermanos le odiaron. Entonces, primero es odiado, rechazado por su sangre. Después es intentaron matarlo, no lo hicieron, pero lo vendieron como un esclavo. Después de todo eso, José llega a vivir otra vida en el palacio, trabajando como empleado, y ahora es acusado siendo inocente y tirado en la cárcel. José tenía la bendición de interpretar sueños. Aún en la cárcel y aún en su soledad, Dios estaba con él y Dios cumpliría el propósito para la vida de José. Estando en la cárcel, nos narra la historia en Génesis que él interpretó el sueño del panadero y el copero del rey que también estaban en la cárcel junto con José. Los sueños que José interpretó sobre ellos se cumplieron exactamente. El panadero fue asesinado por órdenes de Faraón y el copero regresó a su lugar de trabajo. Cuando el copero fue llamado por el rey, por el faraón a regresar a su trabajo, David le pidió que no se olvidara de él y que le hablara a Faraón sobre él, lo cual no sucedió. José siguió en la cárcel, pues el copero jamás le habló a Faraón sobre él. Sabemos que después Faraón llamó a José cuando el copero le habló sobre este joven, cuando él finalmente habló sobre él. Faraón había tenido unos sueños que lo perturbaban y lo atormentaban y nadie de sus magos o de sus trabajadores había podido interpretar los sueños. Entonces él mandó llamar a José de la cárcel. Cuando José llegó, con la ayuda de Dios le interpretó los sueños y fue nombrado entonces por Faraón como la autoridad más alta. Solamente Faraón podría estar arriba de él. ¡Wow! ¡Qué historia! ¿Qué cambio en la historia? Después de todo lo que José sufrió, de todo lo que pasó, comienza a ver destellos de la gloria de Dios. Él comienza a ver la mano de Dios sobre él. Comienza a ver un poco de restitución en la vida de él. Más aún, José todavía sufría en su corazón y él recordaba lo que sus hermanos habían hecho con él con dolor. Así que la Biblia nos narra en la historia que al haber hambre en Egipto, ya que los sueños de Faraón fueron interpretados por José, y se supo que vendrían 7 años de abundancia y 7 años de escasez, entonces José, siendo el encargado de todo y de todos, se encargó de poder guardar todo el grano necesario para los años de escasez. Así que sucedió que José se reencontró con sus hermanos. Y le dolió tanto verlos, él los probó y los trató con dureza. Pero en la historia también nos narra que José vio el cambio en sus hermanos cuando ellos le dijeron que tenían otro hermano que se había quedado en casa con su padre. José se molestó porque él pensó que habían mentido, que estaban hablando sobre él. Él no sabía que él tenía otro hermano pequeño de su misma madre que estaba allá con su padre. Así que José se entera que tiene otro hermano pequeño y cuando él sabe esto, él pide que lo traigan. Sabemos que Jacob lloró amargamente y le decía que no
que él no quería perder a otro de sus hijos, ya había perdido uno, pero él tenía que ser llevado para que José liberara a todos los demás hermanos que se había quedado que había dejado en cautiverio. Wow, cuando Benjamín llega con José, José se conmueve tanto de ver que él tenía otro hermano de sangre, de madre y padre, que sale corriendo con sus hermanos, se va a su cuarto y se echa a llorar amargamente. Pues en José todavía había mucho dolor de lo que había pasado, aunque Dios empezó a restituirle, a darle lo que le había sido robado. En el corazón de José todavía estaba la carga y el dolor por su sangre y por lo que habían hecho con él. Lo que Dios me daba esta noche para que recalcáramos en la historia es lo siguiente. Puede ser que tú tengas también una túnica de colores que fue hecha especialmente para ti, porque tu Padre amado la diseñó para ti. Tú no se la pediste, pero Él te tiene separado y te ha dado esa túnica especialmente a ti. José era un soñador y fue lastimado tremendamente por los suyos. Él perdió su túnica, fue encarcelado, fue difamado, pero el sueño de Dios, el sueño que Dios tenía para él, seguía vivo y se iba a cumplir en la vida de José. Quizá hoy tú estés como José, lleno de sueños, llamado por Dios, con dones, con cualidades y con muchas cosas y talentos en tu vida, pero no tienes el apoyo de quien tú amas. Quizá los de tu casa no te apoyan, ni siquiera te ven. Quizá no creen en ti, los demás no creen en ti, no confían en ti o hoy te den la espalda. Quizás te echen a una fosa, quizá mientan sobre ti. Quiero decirte esta noche que no importa. Las circunstancias no importan, por dolorosas que sean. No olvides que tú tienes una túnica que papá ha separado especialmente para ti. No importa cómo lo vean los demás. Dios no tiene favoritos. Dios no hace acepción de personas ni hace preferencias. Pero cuando Dios tiene un llamado para ti, cuando Él ha dicho que hay una túnica confeccionada especialmente para ti, así es. No olvides que tú tienes esa túnica entregada por papá. Confía, ponte esa túnica de nuevo, resiste y aguanta un poco más. Y todos verán que lo que el enemigo usó para que tú dejaras de soñar, para que tú pararas en la obra y las cosas de Dios, para que tú terminaras en una cárcel, en una fosa, rechazado aún por los mismos tuyos, el Señor va a usar todo eso como lo hizo con José, para bendecirte. Una tremenda bendición vendrá para ti, para tu vida y aún, escúchalo bien, para la vida de los que te han tirado en el foso. Porque Dios es así. Hubo perdón. José nos narra después en la historia, en Génesis, que José cuando vio a sus hermanos se conmovió tanto, los perdonó, los amó, cenó con ellos y envió a que trajeran a su padre. Después de tanto sufrimiento, después de la separación, después del dolor, después de lo que José había pasado durante toda esta etapa de preparación para que Dios lo llevara a ser el segundo más importante abajo de Faraón, cumplió el propósito y el sueño que Dios había depositado en José el soñador. Lo más importante aquí, hubo reconciliación, hubo perdón. Él trajo a su padre, pudo verlo de nuevo. Jacob murió cerca de su hijo, que él había pensado que jamás volvería a ver. Dios les dio la oportunidad de reencontrarse, de vivir de nuevo juntos. Y José no solamente trajo a su padre, trajo a toda la familia que había quedado allá, a todos sus hermanos con su familia, y pudieron vivir ahí. Faraón le permitió que les diera bastantes cosas y que vivieran una buena vida y fueran bien tratados como José había sido. Muchas veces los propósitos de Dios no los entendemos. Muchas veces los procesos nos hacen creer que somos olvidados de Dios, que cuando nos viene una situación Dios nos va a dejar ahí en la cárcel, Dios nos va a abandonar, que si los mismos de nuestra sangre nos han dado la espalda o que si no nos quieren o no creen en el sueño que Dios ha depositado en nosotros. Muchas veces queremos parar y decir, para mí no hay túnica, no hay esperanza. O preferimos ser como los hermanos de José, que cuando vemos a alguien que Dios está bendiciendo y que Dios le ha dado una túnica de colores para bendecirnos al final, muchas veces el enemigo viene y trae eso, que es tener celo, que es tener envidia, que es tener esa separación entre lo que Dios quiere unir.
Vemos en esta historia que lo que Dios planeó triunfó como siempre va a ser. Los planes de Dios son perfectos y nada ni nadie puede impedirlos. Aquí no solamente José pudo salvar a las naciones de tener hambre, sino que los mismos que le echaron en el foso le dieron un empujón a la bendición, y esa bendición tremenda también iba a alcanzar a los mismos que le empujaron en el pozo, porque así es Dios. Los planes de Dios son misteriosos muchas veces, pero siempre van a ser para bendecirnos. Lo que el enemigo usa para tratar de destruirnos, Dios es tan grande, maravilloso y misericordioso que lo va a usar siempre para bendecirnos al 100 por 1, y aún para bendecir a los mismos que quizá no creyeron en nosotros y en nuestros sueños. Quiero darle gracias esta noche por haberse conectado. Gracias al Señor por su palabra, por su presencia, por su compañía. Yo sé que alguien necesitaba escuchar esto. Yo necesitaba escucharlo. Yo necesitaba saber que los planes de Dios, nada y nadie los puede detener, y Dios quiere que tú también lo sepas esta noche. Gracias por haberte conectado. Vamos a terminar en oración. Si usted cree que este mensaje va a bendecir a alguien, por favor, compártalo. Ayúdenos a que esto se siga expandiendo y que más personas se añadan con nosotros para tener un tiempo con el Señor y para juntos tomar café con Cristo. Terminemos en oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos hoy la importancia de no olvidar que tú estás con nosotros en cualquier circunstancia, en cualquier prueba, a donde la vida o las situaciones en las que estamos quizá a veces nos arrojan o nos quieren llevar, Señor. Aún en medio de todo eso hay esperanza si tú estás con nosotros. Tus planes son de bien y no de mal, son para bendecirnos y no para destruir. Señor, ayúdanos aún en nuestros procesos, en las pruebas que no entendemos, Señor, en las situaciones que vienen, Padre, y que quizá nos llevan a una cárcel, que quizá nos avientan a un foso, que quizá nos lastiman, Señor. Padre, tú todo lo usas para nuestro bien, Señor. Tu palabra dice que todo obra para bien para los que aman a Dios, Señor, y tu propósito se cumple. Yo te pido que esta noche entendamos, Señor, quien estemos en prueba, en situación o en cualquier otra cosa, Padre, que si tú estuviste con José en todas esas etapas de su vida y lo llevaste, Señor, a bendecirlo, Padre, restituyéndole y pudiéndole dar aún a su familia, Padre, que tú tienes poder, Señor, para hacerlo también en estas épocas con nosotros. Que todo lo que el enemigo ha utilizado para destruirnos, a nosotros, a las familias, al mundo, Señor, a la iglesia, a los hijos de Dios, Padre, tú tienes poder para revertirlo y para restituir lo que nos ha sido quitado y aún poder bendecir, Señor, muchas veces a los mismos que se han levantado contra nosotros. Yo te doy gracias por tu palabra esta noche. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y que los ayudes en sus necesidades, Padre, que suplas, que proveas y que tu Espíritu Santo llegues a cada hogar, Señor, para ministrarnos y para bendecirnos. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Descansen, papá. Analice y escuche bien la palabra que Dios nos dio esta noche. Si usted entró un poquito tarde, le animo, por favor, escuche todo. Sé que va a ser de bendición para su vida. Que descanse. Si papá nos permite, nos volvemos a reunir el otro miércoles hasta que su voluntad nos permita y su gracia. Muchas gracias, descanse y buenas noches.